Vamos a empezar la clase. Y bueno, voy a poner a grabar, a compartir. Y acá estamos. Bueno, hoy vamos a completar entonces los temas que corresponden al parcial. Esto es, vamos a terminar la guía, la guía 5. Y bueno, y entonces lo que vamos a ver son los dos últimos temas. Uno tiene que ver con algo que nosotros ya vimos en realidad, y hoy algo estuvieron viendo con Dora, pero bueno, vamos a hacer específicamente, vamos a dar algunos puntos en particular, y después vamos a ver lo que tiene que ver con extremos condicionados. Bueno, entonces, nosotros sabemos que eso, incluso lo vieron hoy, lo repasaron, pero lo vamos a volver a repetir. Si nosotros tenemos una función continua en un conjunto S, que es un conjunto cerrado y acotado, que a veces también le decimos conjunto compacto, ¿no? Cuando era cerrado y acotado era compacto. Entonces sabemos que la función f adquiere máximo y mínimos absolutos en S. Ese es el criterio que vimos recién. Se ve un poquito borroso, ¿no? A ver si puedo mejorar. Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, entonces, en general, uno tendría que seguir los siguientes pasos, ¿no? Para ver, para poder determinar los extremos absolutos en un determinado conjunto. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es determinar los extremos locales. Los extremos locales de f, ¿está bien? Uno determina los extremos locales y busca, o sea, y elige, o sea, se elige aquellos que están en ese conjunto S. Ahora, después les vamos a hacer un grafiquito y después vamos a ver. Después, por otro lado, se determinan, o tenemos que determinar, el máximo y mínimo del valor de f en S. O sea, buscamos los valores máximos y mínimos de la función en ese conjunto, perdón, en ese no, perdón, en la frontera de S. Y como último punto tendríamos que comparar los valores hallados en 1 y 2 y determinar los valores máximo y mínimo de f en S. Esto, ¿cómo sería? Vamos a hacer un esquemita.
Esto es en general para cualquier función R, o sea, para cualquier función de Rn en R, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, vamos a ejemplificar un poquito esto que acabo de decir, para una función de una variable independiente, ¿no? Entonces, supongamos que, no sé, yo tuviera una cosa así, no sé, esta fuera la gráfica de una función, y supongamos que yo tome, no sé, un intervalo, este intervalo A, B, ¿no? Entonces yo quiero encontrar los extremos de la función f, que esta es la gráfica, ¿no? De la función f en este intervalo A. Entonces, fíjense, vamos a ver un poquito estos puntos, ¿no? Entonces, primero que me dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es determinar los extremos locales de f, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo haríamos mediante el procedimiento que hicimos, que sabemos que es a partir de la derivada primera, ¿no? O sea, encontrar los posibles puntos, ¿no? Los posibles puntos, bueno, en este caso serían todos puntos estacionarios, ¿no? Encontrar los puntos críticos, ¿sí? Que en este caso serían tres, ¿no? Si uno hiciera analíticamente, calcular la derivada primera igualada a cero, encontraríamos, no sé, este punto x1, obtendríamos este punto x2, y obtendríamos este punto, no sé, x3. ¿Está bien? Entonces, de estos, fíjense, elegir aquellos que están dentro de ese, o sea, en este caso, este no nos sirve porque yo lo único que tengo que mirar, lo único que tengo que analizar es lo que le pasa a la función, pero a los puntos que pertenecen a este intervalo, ¿no? O sea que este, bueno, lo descarto, ¿está bien? Bueno, después digo, bueno, determinar el máximo y mínimo de la función en la frontera, o sea, justamente analizar los valores que toma la función, o sea, nosotros acá tendríamos este valor y este, ¿no? Y entonces después tendríamos que buscar cuánto vale la función en la frontera, que acá en realidad son estos dos valores, ¿no? Serían, simplemente sería f en a y, bueno, este valor acá, que sería, voy a poner por acá, sería este valor f de b, ¿no? Esta altura, que sería f de b, la altura es. Bueno, entonces ahí ya tengo. Y finalmente en el punto 3, lo que me dice es, bueno, compare, ¿está bien? O sea, lo que yo tengo que hacer es comparar, ¿qué cosa? Y comparar f de x2, f de x3, y después los valores que toma la función en la frontera, f en a y f en b. ¿Está bien? Entonces, comparo estos valores y, bueno, de la comparación obtengo cuál es el máximo mínimo absoluto de la función en este intervalo, que obviamente, como vemos, la función es una función continua. En este caso tendríamos, no sé, f en b, que sería el máximo absoluto, y f en, bueno, en x3, que sería, en nuestro caso, el mínimo absoluto. O sea, esta sería digamos, el proceso que uno tendría, o el mecanismo que uno tendría que hacer para hallar los extremos absolutos. O sea, cumplir estos tres pasos, ¿no? Entonces, justamente vamos a hacer un ejemplo, que sería analizar la existencia de extremos absolutos. Profe, ¿esto es repaso o es modo? ¿Cómo? ¿Es Esto, repaso esto? Ah, sí, vamos a hacer o sea,
Ahora vamos a ver, sería un ejercicio de ejemplo, digamos, si bien ustedes hicieron algunos en la práctica, ¿no? Yo les voy a hacer uno más, digamos, que son típicos de los ejercicios que ustedes tienen en la guía. Y en realidad, en el desarrollo de este ejercicio me va a dar pie para explicarles después algo del tema que sigue. Por eso que lo vamos a hacer. Bueno, bueno, esta F, xy igual a, vamos a hacer esta función, x cubo más 3x cuadrado más y cuadrado más 3. En el conjunto S definido por x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Entonces, ustedes hoy hicieron ejercicios en donde analizaron los extremos de una función en su dominio, ¿está bien? Pero yo ahora no voy a calcular los extremos de la función en el dominio, sino que voy a calcular los extremos absolutos de esta función en este conjunto, ¿está bien? Entonces, si bien la función tiene como dominio todo R2, nosotros solamente vamos a analizar los valores que toma esta función, pero ¿dónde? Y acá, en el conjunto S, que es el conjunto de puntos, ¿no? El conjunto de puntos que pertenecen a esta circunferencia de radio 1. Este sería nuestro conjunto S. Entonces, este sería digamos, la cuestión de este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, como bien dijimos ahí, es en el punto 1, lo primero que vamos a hacer es analizar los puntos críticos de la función, ¿no? Entonces, analizamos los puntos críticos. Puesto que la función es una función polinómica, ¿sí? Los puntos críticos van a ser aquellos en donde justamente se anule el gradiente de f, porque en realidad no vamos a tener ningún punto en donde el gradiente no exista, ¿no? Porque, bueno, es una función polinómica que es continua de orden n, ¿no? Así que buscamos los puntos críticos de la resolución de esta igualdad, ¿no? O sea, de la anulación del gradiente. Entonces, el gradiente igual a 0, bueno, hacemos, ¿no? Esto será 3x cuadrado más 6x, 2y, esto tiene que ser igual al 0, 0, por lo cual vamos a plantear que 3x cuadrado más 6x tiene que ser igual a 0 y 2y igual a 0. Entonces, bueno, obviamente de esta obtenemos que y es igual a 0, y de la primera ecuación, si sacamos 3x factor común, nos queda x más 2 igual a 0. O sea, de aquí tendríamos x igual a 0 o x igual a menos 2. O sea, tendríamos un punto, primero un punto crítico, que sería el 0, 0, y un segundo punto crítico, que sería el menos 2, 0. Entonces, nosotros, bueno, vamos a ir acá, ¿no? Vamos a mirar acá y tendríamos acá a este punto, que sería nuestro primer punto crítico, y después la función tiene un punto crítico en el menos 2, 0, ¿no? Este sería el menos 2. Este sería el punto P sub 2. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, sería como
digamos, la cosa análoga a esto, ¿no? O sea, de los puntos críticos que se obtienen, solamente consideramos aquellos que queden dentro del intervalo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el que nosotros deberíamos descartar, este punto P sub 2 lo vamos a descartar, ¿por qué? Porque P sub 2, P sub 2 no pertenece a nuestro conjunto S, que es donde nosotros vamos a analizar la función, ¿sí? Bueno, entonces, ahora continuamos. Entonces decimos, bueno, quiero analizar, a ver qué pasa en este punto P sub 1, ¿no? En realidad, si uno calcula la derivada segunda de xx, sería derivar esto, ¿no? Que esta es la derivada primera respecto de x, y esta es la derivada primera respecto de y. La derivada sería 6x más 6. Después tendríamos la derivada cruzada, que sería 0, y la derivada respecto de y dos veces, que sería 2. O sea que el hessiano en el punto P sub 1 sería, sería 6, 0, 0 y 2. Profe, ¿podría subir un poco la hoja? Ah, sí, 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 perdón. Gracias. Sí. Ahí. Entonces, esto nos da 12, que obviamente es mayor que 0, por lo tanto, como el hessiano este nos dio positivo, sabemos seguro que hay extremo, y siendo además la f segunda de xx en P sub 1 también mayor que 0, podemos decir que f en P sub 1, o sea, f del punto 0, 0, que es, a ver, vamos a recordar la función, la tengo acá, la función era esta, x cubo más 3x cuadrado más y cuadrado, más 3, o sea, f en 3, podemos decir que es un ¿qué? El hessiano me dio positivo y esto es positivo. ¿Qué podríamos hacer? Un mínimo. Un mínimo, sería un mínimo relativo de f en R2. En realidad el mínimo relativo es en su dominio, ¿no? Ahora después vamos a ver qué pasa con este valor restringido a ese conjunto cerrado y acotado, ¿no? En principio, este mecanismo me permite decidir que esto es un mínimo relativo. Bueno, muy bien. Entonces, por ahora estamos ahí. Ahora vamos a ver el punto 2. ¿Qué me dice el punto 2? Bueno, sería, fíjense, vamos a volver sobre este dibujito, ¿no? Profe, perdón, Sí, una pregunta. Antes de seguir, cuando Sí. tenemos, porque habíamos dicho que los puntos críticos estaban donde la función no era diferenciable o donde la derivada era 0, ¿tenemos que Sí. aclarar en el examen que la función es diferenciable No, o directamente sabemos que mira, buscamos el 0? no, en realidad, no, digamos, a ver, vamos, yo, viste, se los comenté, les dije, bueno, los puntos críticos son, o sea, los buscamos en donde la función no es diferenciable o donde el gradiente es nulo. En realidad acá, como es una función polinómica, la primera opción de la primera opción no tendríamos nada porque la función es diferenciable. La realidad es que no lo vas a necesitar, porque vos pensás que en realidad los ejercicios que vas a resolver de esto, justamente para el parcial, es un multiple choice, así que directamente, o sea, no vas a tener No, que... no, claro, pero ponerle en el final, si Pero nuestro bueno, ejercicio sí tenemos que aclarar sí, que es diferenciable. supongamos que fuera supongamos que fuera un ejercicio del final, o sea, que en el final te tome un ejercicio de extremos y vos sea uno de los que tenés que entregar, y sí,
estaría bueno. O sea, todo lo que aclares en el final está perfecto. O sea, Digo, Gracias. ¿Leti va a cantar? O tipo, digo, si Leti consigue 10 personas va a cantar. Si Leti consigue 10 personas, ¿podrían apagar pero el, la entrada es gratuita. ¿podrían apagar el micrófono, chicas? Perdón. Ok, gracias. No sé quién me estaba consultando y si ya está. No, sí, quedó claro, nada, eso Quedó sí, claro, sí, ok. hacía falta aclararlo. Perfecto. Claro. Sí, en un final, suponete que podés. La función es diferenciable, busco los puntos críticos igualando el gradiente, punto. Bueno, entonces lo que les quería mostrar es lo siguiente, fíjense. Cuando nosotros tenemos una función de R en R, digamos, en este caso, el conjunto, este conjunto en donde estamos calculando, este conjunto compacto, tiene como extremos, el extremo o la frontera de este conjunto son justamente los puntos A y B, ¿también? Esos serían la frontera de ese conjunto. Entonces nosotros hicimos, evaluamos la función en la frontera y después comparamos. Pero ahora cuando nosotros pasamos, ¿sí? Cuando nosotros venimos a una función de R2 en R, resulta que este conjunto tiene como frontera ya no a un conjunto, o sea, o a dos puntos en particular, sino que la frontera, ¿sí? De ese, ¿quién es en este caso? ¿Cuál sería la frontera de ese? Una circunferencia. Claro, en este caso la frontera de ese, ¿sí? En este caso la frontera de ese es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar la función en la frontera de S. ¿Sí? Tenemos que ver qué valores toma f en los puntos de la frontera. ¿Sí? O sea, fíjense, si nosotros hiciéramos una esquemita de lo que estamos buscando, sería una cosa así. Fíjense, nosotros tenemos, en el dominio tenemos la circunferencia, ¿no? Y, qué sé yo, supongamos cualquier cosa, ¿no? Que la gráfica, porque ahora, o sea, antes, la gráfica de la función de R en R es una curva, ¿no? Ahora, el gráfico de la función esta que va de R2 en R es una, supongamos que una superficie. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Y bueno, yo lo que tengo que ir viendo es qué pasa, qué le pasa. O sea, yo voy tomando los puntos de la frontera y me choco con la superficie. Tomo este otro punto, llego hasta acá, tomo este otro punto, llego hasta acá. Y supongamos que todo ese conjunto de imágenes, no sé, me dé esto, ¿no? Entonces yo, de todas estas imágenes, lo que yo tengo que ver es cuál es el menor valor que toma la función y cuál es el mayor valor que toma. ¿Se entiende, chicos, más o menos lo que estamos buscando? O sea, yo en la función... ¿Cómo? No, que sí, se entiende. ¿Entiendes? Ok. En la función, en la f de xy, en la f de xy, yo acá tengo que poner puntos, no cualquier punto, no todos los puntos del dominio, sino que solamente las coordenadas de los puntos que pertenecen a esta frontera. Y de todas esas imágenes, bueno, yo tengo que encontrar cuál es el menor valor y cuál es el mayor valor. Entonces, fíjense, esa frontera, nosotros dijimos, bueno, ¿no? Esa frontera de S está dada por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. La f de xy la voy a volver a escribir para que la tengamos acá a mano, era x cubo
más 3x cuadrado más y cuadrado más 3. Entonces, fíjense, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo acá podría poner, no sé, acá tengo la relación, ¿no? O sea, una relación que me dice que, por ejemplo, y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado, ¿está bien? Entonces, digo, de esta ecuación yo saco o obtengo una relación entre las variables que, bueno, justamente me dan la condición de que el punto pertenezca a esa circunferencia. Entonces, como acá en la función aparece y cuadrado, yo directamente podría reemplazar por esto. Pero, ojo, ¿no? Porque esto no es tan simple, sino que, sí es simple, pero digamos, hay que prestar atención a que justamente como y cuadrado es un valor que es siempre positivo, entonces resulta que 1 menos x cuadrado va a tener que ser siempre un valor positivo, por lo tanto, x cuadrado tiene que ser menor o igual a 1, con lo cual módulo de x tiene que ser menor o igual a 1, por lo tanto x va a tener que estar comprendido entre menos 1 y 1, ¿está bien? O sea, este es un análisis que obviamente yo tengo que hacer también. Entonces, cuando yo evalúo f en la frontera de S, Profe, una pregunta. sí, Ahí tenés 1 menos x cuadrado mayor o igual a 0 y pasaste el 1. Ah, no, también pasaste el x. Está bien, paso el te lo X, pusiste al revés. claro. Sí, Sí, está bien, está bien. puedo pasar el 1, pero después tengo que multiplicar, si yo pasara el 1, después tendría que multiplicar por menos 1 y entonces tendría que invertir el signo de la desigualdad. Me quedaría menos x cuadrado mayor o igual a menos 1, entonces multiplico todo por menos 1 y cambio el signo de la desigualdad y me queda esto. O directamente es más fácil pasar el menos x cuadrado. Bueno, entonces cuando yo evalúo la función en los puntos de la frontera, lo que me va a quedar es esto, me va a quedar, perdón, x cubo más 3x cuadrado más, y ahora y cuadrado, pero en esos puntos y cuadrado es 1 menos x cuadrado, más 3. Obviamente, como dijimos, esto lo tengo que evaluar, o lo tengo que analizar para los valores de x comprendidos entre menos 1 y 1. Entonces, fíjense una cosa, resulta que cuando yo evalúo estos puntos, o cuando evalúo la función en la frontera, es decir, utilizo esta condición de la relación que se establece entre y x por pertenecer a la frontera, resulta que todo esto que tengo acá, fíjense, en definitiva me quedó una función que solamente depende de x, o sea, es una función de una variable, ¿no? O sea que esta f evaluada en los puntos de la frontera me quedan una phi de x, la voy a volver a escribir, en realidad esto sería x cuadrado más, acá sería, perdón, x cubo más 2x cuadrado más 4 con x entre menos 1 y 1. Entonces fíjense que en definitiva es nada, tengo que hacer el estudio de una función de extremos, ¿sí? Para una función de una variable independiente en un intervalo cerrado y acotado. O sea, yo podría pensar que si yo tengo x y acá grafico phi, yo tendría que estudiar esa función phi, que no sé qué gráfica tiene, ahora después lo vamos a ver, no se importa, ahora después vamos a ver, y entonces tendría que hallar los extremos absolutos de esta función en este intervalo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, otra vez, o sea, la función es una función polinómica, ¿sí? Es una función polinómica, por lo tanto es una función derivable, los puntos críticos van a ser, o sea, es derivable en todo R, y en particular en el intervalo este, por lo tanto los puntos críticos los obtenemos a partir de justamente la anulación de la derivada primera, ¿no? Más
4x. Entonces, si igualamos esto a 0, nos quedaría, bueno, 3x cuadrado más 4x igual a 0. Esto sería x, factor común de 3x más 4, igual a 0, en donde tendríamos x igual a 0 o x igual a menos 4/3. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa de estos puntos críticos? O sea, un punto crítico sería este, el 0, y otro sería el menos 4/3, ¿no? El otro punto crítico. ¿Sí? Los 4/3 está fuera del intervalo. Claro, este 4/3 menos 4/3 no pertenece al intervalo menos 1, 1, así que acá directamente ni lo considero, ¿está bien? Entonces, solamente analizo lo que pasa en el 0, ¿no? Entonces, calculo la derivada segunda de x, la derivada segunda sería 6x más 4, y evalúo la derivada segunda en 0, ¿no? Esa derivada segunda en 0 me da 4, que como es mayor que 0, ¿sí? Yo sé que entonces ese phi en 0, la función phi, ¿cuál era? Era esta, ¿no? Phi en 0, que es 4, resulta ser ¿qué cosa? Si la derivada Mínimo. es un mínimo, es un mínimo relativo, ¿está bien? O sea, nosotros específicamente podríamos decir que la phi en 0 es 4, ¿no? Supongamos que este valor acá vale 4. Ya lo podemos decir. En realidad esta phi de 0 sería f de quién. A ver. O sea, recuerden lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros teníamos esta relación, ¿no? Si x Claro. es El 0 igual menos a 1. 0, la i, porque esta phi es esta que nosotros, digamos, obtuvimos, ¿no? La f sería esta que necesita un par xy. Si el x es igual a 0, si el x es igual a 0, en esta relación vemos que el i ¿cuánto vale? 1. 1, No. ¿está bien? O sea, el punto de la f sería el 0, 0, 1, ¿no? Phi de 0 es f de 0, 1, que es 4. ¿Está bien? O sea, si nosotros fuéramos acá al dibujito este, nosotros diríamos que el 0, dijimos 0, 1, ¿no? En este punto, acá, la f de 0, 1 es igual a 4. ¿Está bien? Bueno, resultaría eso. Ahora bien, bueno, no, ojo, ¿no? Que en realidad, esperen que acá yo me comí algo. En realidad, esto está bien, pero está incompleto. A ver quién me puede decir cuál fue. Mi error no. Tendríamos que ver los extremos del intervalo. No, sí, no, antes, acá, esto no está mal, pero está incompleto. ¿Por qué? A ver quién se da cuenta. El cuadrado puede ser menos 1 también. Claro, porque yo tengo esta ecuación, tengo que y cuadrado es 1 menos x cuadrado. Entonces, en realidad lo que yo puedo decir es que módulo de y es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Está bien? Así que, en realidad yo tengo para x igual a 0, cuando x es igual a 0, tengo un i sub 1, que es 1, y un i sub 2, que
que es menos 1, ¿no? ¿Sí, chicos? O sea, me falta en realidad esto. Sería este también en 0 menos 1. Es igual a 4. ¿Está bien? Entonces tengo, vamos a poner así, ¿no? Los otros puntos que buscamos son el 0, 1, y el otro punto vamos a llamarlo P sub 3. Este vamos a llamarlo P sub A y P sub B, vamos a poner, que sería el 0 menos 1. Bien. Muy bien. Entonces ahora, fíjense, lo que nosotros tenemos, esto sería como una cosa así, miren. Sería... ¿y cuánto vale la función en esos puntos? ¿Cuánto vale f en 0, 1? Ah, sí, ya lo habíamos puesto, habíamos dicho, bueno, lo voy a poner acá, ¿no? Que era 4 y f en 0 menos 1 también vale 4. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué tendríamos que analizar? ¿Qué tendríamos que analizar de esta función phi? Porque nosotros acá lo que hicimos fue, qué sé yo, fue esto, ¿no? Supongamos que hubiera hecho esto, ¿no? Nosotros dijimos que acá había un extremo, pero que no lo contábamos, el de 0, que es el que estuvimos analizando, y ahora ¿qué tendríamos que analizar? Habría que compararlo con el primero que sacamos. No. Pero tenemos ¿Cómo? Todavía tendríamos que ver cuánto vale, analizamos phi en los extremos del intervalo menos 1, 1. Es decir, tendríamos que ver cuánto vale phi en menos 1, ¿está bien? Phi en menos 1. La función phi la teníamos acá, ¿está bien? O sea, 4, 7, ¿no? Sería phi en menos 1 es 7. ¿Y cuánto vale phi en 1? ¿No? Phi en 1 sería... no, ¿Cómo se llega a ver abajo? perdón, a ver, está el phi... No, phi en... Esto es 5, me parece, ¿no? 6 menos 1, esto es 5, perdón. Y acá, cuando es 1, es 7, ¿está bien? Porque la función phi era esta, chicos, miren. La función phi era esta. Así que cuando phi es menos 1, me queda 6 menos 1, 5, y si no me queda 7. ¿Está bien? O sea, uno podría hacer un dibujito más exacto o más preciso de la función phi en el intervalo menos 1, 1. Menos 1, 1, habíamos dicho que phi en 0 valía 4, phi en 1 vale 7, y phi en menos 1 vale 5. O sea, esto es como que la función sería una cosa así, y si quisiéramos, ¿no? Que se llama en el menos 4 tercios, que en realidad no me importa, ¿no? Importa, pero digamos, uno podría pensar que esto se hubiera comportado así, ¿no? Una cosa así. Bueno, más o menos.
Entonces, la función en esto igual no me importa porque no lo tengo en cuenta, ¿no? Pero digo, la función phi continúa, la gráfica, lo que yo solamente tengo en cuenta es esto, y en realidad lo que yo podría, lo que yo tendría ahora que trasladar serían estos, ¿no? Ese phi en -1, en realidad, ¿a qué punto equivale? Bueno, si x es igual a -1, ¿qué pasaría con la y? Recuerden esto, ¿Es cero? ¿no? Claro, es 0, es y es igual a 0. Y el phi de 1, bueno, o sea que el phi de -1 corresponde al f de -1, 0, o x igual a 1, también el y es igual a 0, sería f de el 1, 0. Entonces, esto vale 5 y este vale 7. Entonces, si quieren, lo volvemos a ver acá. Fíjense, vamos a ver. Esos puntos, lo que yo tengo sería lo siguiente, ¿no? Sería que en ahora serían en el 1, 0, esto sería este de 1, 0, esto es 7, y el otro punto que obtuvimos sobre la frontera es el punto -1, 0, y acá el valor de la función vale 5. Entonces acá habíamos dicho que f de P1 era, ¿cuánto habíamos dicho? Que era 3. Entonces acá tenemos todo. Y esperen, todavía me quedaría, ya que vamos a graficarlos, tendríamos esto, ¿no? F de 0 menos 1, que también era 4. ¿Sí? Entonces ahora sería justamente en el punto 3, ¿sí? En el punto 3, lo que nosotros tenemos que analizar es comparar los valores de f en justamente todos los puntos que obtuvimos en el punto 1 y en el punto 2, ¿está bien? O sea, sería en 0, 0, en el 0, 1, en el 0, menos 1, y en los otros puntos que eran el 1, 0 y el menos 1, 0. ¿Está bien? Que, bueno, no lo voy a volver a escribir, pero sería esto que resumimos acá en este esquemita. Entonces, de analizar esos valores, ¿qué podemos determinar finalmente? A ver. Tenemos de mínimo Tenemos 0, 0. Claro, que f en 0, 0, que es 3, este sería ¿qué cosa? Y este sería el mínimo absoluto de f en S. ¿Y qué más? Y después el máximo absoluto está en 0. En el f del 1, 0 igual a 7, este sería el máximo absoluto. ¿Podemos decir que en el -1, 0 es máximo relativo? Mira, en el -1, 0 y el 1, 0, en realidad estos dos son, a ver, estos serían máximos y mínimos relativos de phi en su dominio. Bueno, no, porque estos eran los extremos, perdón. No, estos eran los extremos. No,
Acá lo único que podríamos decir es que este f de, o sea, en x igual a 0, que phi igual a 4 es un mínimo relativo de esta función phi, pero medio como que en este caso el extremo relativo mucho que no nos interesa, lo que nosotros estamos determinando son los extremos absolutos. Y si quieren, o sea, podríamos hacer un grafiquito también, o volver a hacer un gráfico un poco más preciso de esto, para que vean en realidad lo que está sucediendo. Nosotros estamos analizando, como dijimos antes, ¿no? Lo que pasa en una función que está por acá arriba, ¿sí? En los puntos de este conjunto S, ¿no? Que es esta circunferencia, ¿no? Entonces dijimos, fíjense, en el punto 1, 0, dijimos que la función, pongamos que esto es 7, la función acá vale 7. ¿Mm? Después dijimos que en los puntos 0, 1 y 0 menos 1, la función vale 4. Sí. O sea, en este punto y en este punto, la función vale 4. Y en el 0, perdón, en el menos 1, 0, la función valía 5. Y bueno, en el 0, 0, la función valía 3. Entonces, esto, ahora más o menos con estos puntos, yo le voy a hacer un esquema aproximado, pero digamos, esto como si uno tuviera una cosa así. Es como si acá yo tuviera esta función, ¿ven? Que tiene como si fuera, bueno, después obviamente la función seguiría, ¿no? La gráfica de la función, pero no sé si más o menos llegan a ver lo que estaría pasando aproximadamente en este ejemplo, ¿no? Más o menos ¿lo ven, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, más o menos esto? Sí. ¿Sí? Ok. Digo, la función después por otro lado podría tener, ¿no? Qué sé yo, otra forma en donde yo podría tener acá un máximo relativo, otro máximo, qué sé yo. No sé, no me importa cómo es la función fuera, ¿no? Lo que nosotros sabemos, miramos es simplemente tomamos esto y miramos esas imágenes. Entonces, acá la función tiene un extremo relativo, ¿está bien? Si yo miro en todo el dominio, pero del conjunto. Y después lo que hago es, tomo el borde y miro qué pasa con esa función en ese borde, ¿está bien? Y bueno, después analizo en conjunto a ver qué es lo que pasa. O sea, sería el mismo mecanismo que nosotros haríamos en funciones de una variable, ¿está bien? Pero bueno, tiene, a ver, un cachito más. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros, bueno, un ejemplo así bien completito para determinar los extremos absolutos de una función. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es lo que se llaman extremos condicionados. Condicionados.
Profe, esto entra en el Sí, temario sí, de... sí, 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 eso Ahora. en todo lo que pertenece a la guía 5. Extremos condicionados, que bueno, es el último punto para el parcial. Y bueno, y esto tiene que ver un poquito con lo que vimos recién, y por eso yo les comentaba que este ejemplo nos iba a ayudar a introducir un poquito acá. Y en realidad, fíjense, nosotros recién estudiamos los extremos de esta función, pero o sea, estudiamos esto en el conjunto S, y en particular había una curva C que era la frontera del conjunto S, que era justamente la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Está bien? O sea, nosotros, digamos, lo que hicimos en la última parte, en el punto 3, que era evaluar la función en los puntos de esta curva, es justamente lo que nosotros vamos a hacer ahora, y se llama extremos condicionados. ¿Por qué? Porque si bien el dominio de esta función es todo R2, el dominio de esta función es todo R2, nosotros lo que hicimos fue evaluar la función en un conjunto cerrado y acotado, en un subconjunto de R2, ¿está bien? Y eso es lo que nosotros llamamos extremos condicionados. ¿Por qué se dice extremos condicionados? ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos a las variables, estas variables, que son las variables de esta función, no son cualesquiera, sino que están relacionadas o condicionadas por una determinada ecuación. Entonces, eso que nosotros hicimos en el punto anterior es lo que vamos a hacer o lo que vamos a estudiar ahora. O sea, extremos de funciones en puntos del dominio que están ligados o que están relacionados por una determinada ecuación, o bueno, ya también la llamamos condición. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo para que vean de qué se trata este estudio, ¿no? Imagínense que, vamos a pensar en esto, imagínense que ustedes tienen un terrenito, un pedacito, un lote en un campo. Tienen un lote que tiene un lote rectangular, ¿sí? De dimensiones x, y, ¿sí? Longitudes x, y supónganse que ustedes compraron, tienen 200 metros de alambre. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen 200 metros de alambre, ustedes quieren alambrar este terreno, esta porción de tierra, porque van a sembrar ahí, ¿está bien? Y obviamente, nada, lo van a cercar, le van a poner los postes y lo van a alambrar, pero ¿de qué forma? ¿Qué forma es esta, o sea, este pedacito de tierra que tienen ustedes? ¿Qué forma les va a convenir que tenga? ¿Qué longitudes les tengo que dar a X y a Y para que yo tenga la posibilidad de que haya más áreas? ¿Para qué? Para que pueda tener mayor oportunidad o mayor cantidad de espacio para sembrar, ¿está bien? Entonces, fíjense, yo lo que quiero es que el área de este sector de tierra, ¿cuál es la expresión del área? La expresión del área es X por Y, ¿está bien? Yo quiero que este área sea la mayor posible. ¿Para quién? Y para justamente la relación que yo tengo del perímetro, ¿no? O sea, ¿cuál es el perímetro? El perímetro de ese rectángulo es 2 veces X más 2 veces Y. Entonces yo sé que
2x más 2y tiene que ser igual a 200. O lo que es lo mismo, x más y tiene que ser 100. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser rectangular, pero bueno, yo me tengo que ceñir a esta condición, ¿no? Entonces, fíjense, qué sé yo, si yo, no sé, le doy, no sé, pongamos, si tiene 10 metros la X, obviamente la Y tiene que valer 90. Y en ese caso el área, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 900 metros cuadrados. ¿Está bien? Si, no sé, por otro lado, si yo tengo 20 y esto es 80, entonces el área va a ser 1600 metros cuadrados. ¿Está bien? O sea, Profe, fíjense. Sí. ¿no te va a quedar que la relación con más área va a ser cuando los dos valores sean iguales y estén en la mitad? Sí. Eso finalmente va a ser lo que obtengamos, pero lo vamos a justificar. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Vamos a justificar ese resultado que vos dijiste que en realidad es el correcto, ¿no? Entonces, fíjense, este área, ese A, es una función que depende de dos variables. En realidad, el dominio de esa función va de R2 en R, ¿está bien? O sea, perdón, sí, de R2 en R, ¿está bien? Pero justamente para nuestro caso en particular, o sea, yo acá le podría dar cualquier par de valores y obtendría un valor de A. Pero yo no quiero cualquier par de valores, yo quiero que la X y la Y, que yo voy a introducir en esta función, van a tener esta relación. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, bueno, yo podría pensar en algo parecido a lo que hicimos antes con esto, con el ejercicio anterior. Digo, bueno, ese A va a depender de X y la Y, que no es cualquiera, la Y vale 100 menos X. En definitiva, justamente esto me va a quedar, como en el caso que vimos antes, una phi de X. ¿Está bien? En particular va a ser X por 100 menos X, ¿está bien? Y bueno, yo lo que voy a hacer es estudiar esto. Pero bueno, también hay algo bastante particular, ¿no? Porque X e Y, ¿qué son? Positivos. Son longitudes, ¿está bien? Porque son las longitudes de este terreno, así que tanto X como Y tienen que ser mayores que 0, ¿está bien? Entonces fíjense que si Y es igual a 100 menos X y esto tiene que ser mayor que 0, resulta que X tiene que ser menor que 100, ¿no? O sea, la X va a estar comprendida entre 0 y 100, ¿está bien? Entonces, bueno, nada, esto es así, esa phi de X, que va a ser X por, ahora igual vamos a encontrar una función, va a tener que estar evaluada, ¿está bien?, en este intervalo, entre 0 y 100, ¿está bien? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Nada, esta phi de X, esto lo hago, esto nos va a dar 100x menos x cuadrado, ¿sí? Así que la phi prima de X va a valer 100 menos 2x. Si esto lo igualo a 0, justamente obtenemos que X es igual a 50. ¿Bien? Y bueno, la phi segunda de X es igual a menos 2. Como esto es menor que 0, significa que phi en 50, que es también 50, no, perdón, phi en 50
Esto me va a dar 2500, perdón. 50 es del valor de I, va a ser un máximo relativo de phi en R, ¿no? O sea, en definitiva yo si graficara esto, la función phi, y acá tengo la x, ¿sí? En realidad lo que tendría sería, esto sería 100, ¿listo? Bueno, sería así, ¿no? Acá voy a poner un agujerito porque en realidad no, me equivoqué. Ah, perdón. Perdón. Esto sería así. Entre 0 y 100, el 50. Esto es 100. Y acá la phi sería 2500, ¿no? Que sería el máximo de esa función, ¿no? Y acá esto vale X. Lo pongo así en un circulito porque los extremos del intervalo no irían, ¿no? En este caso. Porque la X no podría valer ni 0 ni 100. Bueno, entonces, en definitiva, quiere decir que el área máxima sería igual a 2500 metros cuadrados. Entonces, bueno, es lo que también habíamos, y ese área máxima corresponde a las longitudes X e Y 50, o sea, digamos, el rectángulo de área máxima para un determinado perímetro es justamente el cuadrado. Bueno, como les digo, ¿viste? O sea, esto es lo teníamos supuesto, ¿no? Pero bueno, digamos que ahora lo estamos formalizando, ¿está bien? Y bueno, en realidad esta sería la forma de hacerlo. Siempre lo que vamos a hacer cuando existe una relación entre las variables va a ser, fíjense, en este caso nosotros es como si hubiéramos tenido una f de xy igual a una x por y con una condición que es x más y igual a 100, ¿no? Eso es lo que nosotros obtuvimos, o a veces esto lo van a ver en la bibliografía así, ¿no? Como que a esta se la llama ecuación, esta es la condición o esta es la ecuación de condición. Y en general lo que nosotros hacemos es, justamente uno podría reemplazar, digamos, despejar, o a veces no siempre uno puede despejar, pero uno puede a veces parametrizar esta condición. Ahora después ya les voy a mostrar un ejemplo. Parametrizar esta condición y evaluar justamente la función evaluada en esa parametrización. Es decir, esta condición 1, la condición 1 yo la podría parametrizar con una función vectorial x de la forma x 100 menos x, y en definitiva uno cuando evalúa la función en la condición, lo que uno hace es evaluar f en g de x, ¿está bien? O sea, evaluar f en x 100 menos x, y obtener entonces una phi de x, ¿no? O sea, eso es lo que hicimos, y bueno, ahora vamos a ir haciendo otros ejemplos, que podría ser lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto sería, por ejemplo, hallar la mínima distancia
al origen de los puntos de la curva x por y igual a 1. Y vamos a decir acá con x mayor que 0. Entonces, vamos a ver cómo aplicaríamos, cuál sería el concepto de lo que estamos haciendo y, bueno, ver cómo lo relacionamos, ¿no?, con esto que acabamos de ver. Entonces, vamos a leer bien el enunciado. Dice, hallar la mínima distancia al origen, bueno, de los puntos de la curva tal y tal y tal. Entonces, fíjense, si nosotros estamos en el plano XY, y tomamos un punto cualquiera de coordenadas XY, la distancia al origen, la distancia al origen de coordenadas, ¿cuál es la distancia? De este punto al origen es La raíz cuadrada de x la cuadrado raíz más y cuadrado. cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta función distancia, esta función, vamos a llamarla f de xy, esta f es una función que va de R2 en R, ¿está bien? Es una función cuyo dominio son todos los pares xy de R2. Ahora bien, yo quiero, fíjense, hallar los extremos de esta función, pero no los extremos de la función evaluado en todo el dominio, sino que yo de todo el dominio, o sea, de todo R2, quiero ver cuánto vale esta función en los puntos que cumplen una determinada condición. O sea, yo no quiero tomar todos los puntos del plano, yo quiero tomar solamente los puntos del plano que verifican que x por y es igual a 1. ¿Sí? En definitiva, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero ver, tomar cada uno de los puntos y calcularle la distancia al origen. ¿Está bien? Y, bueno, de todas esas distancias quiero ver cuál es la mínima, o sea, cuál es el menor valor que toma esta función cuando a esta función la evalúo en los puntos de esta curva. ¿Se entiende cuál es el objetivo? Profe, sí, una pregunta. Sí. ¿Esa curva no sería cóncava hacia el centro? No. X por y igual a 1 es como si vos... O sea, vos graficaras y igual a 1 sobre x. Ah, ok. ¿No? Pero tomé esta parte porque me dice el enunciado que es x mayor que 0. Sí, es mayor a 0. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bueno, entonces, fíjense. Nosotros lo que... Entonces, vamos a pensar en esto, ¿no? La función f de xy es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y la tenemos que evaluar en puntos, o podríamos decir con x por y igual a 1, bueno, y x mayor que 0, ¿no? O sea, esta también la condición la tenemos que considerar. Entonces, yo lo que podría hacer sería, bueno, como x por y es igual a 1, y es igual a 1 sobre x, podría proceder como hice en el primer ejercicio, ¿no? Cuando evaluamos en la frontera, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces yo lo que podría hacer es pensar en que voy a tener que hacer f de x, y la iba a valer 1 sobre x, ¿no? Entonces acá justamente voy a obtener una phi de x. Y esto va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre x. Fíjense que esto lo puedo hacer, puedo pasar dividiendo porque el x es mayor que 0, ¿no? Es distinto de 0. Y
ya está. O sea, yo tendría que proceder a hacer qué cosa, cómo tendría que hacer esto. Bueno, esto además, yo sé que con x mayor que 0, ¿no? Bueno, es lo mismo que hicimos hasta ahora en los ejercicios anteriores. Tengo una phi de x, una función de una variable, y tengo en realidad este no es todo el dominio, sino sería un subconjunto, ¿no? Y digamos que esta, si quieren, esta sería nuestra g de x, ¿no? O sea, estoy componiendo la función con los puntos de la curva, que en este caso sería x, 1 sobre x, ¿no? Bueno, acá uno podría proceder como hicimos antes, ¿sí? Entonces encontrar phi prima, ¿sí? Phi prima igualado a 0, etcétera, etcétera. Pero voy a aprovechar esto porque incluso se utilizan un montón de ejercicios de este tipo, para contarles una cosa que nos puede facilitar el trabajo de estos problemas. Fíjense, en particular, esto es en particular en este tipo de ejercicio, en este caso en particular, ¿no? Fíjense que supongamos que yo llamo u de x a esto, ¿no? Entonces, esa función phi de x es la raíz cuadrada de una función u de x. O sea, si yo dijera que h de u es la raíz cuadrada de u, yo podría pensar que phi de x es una h de u de x. ¿Sí? Esta función h es la raíz cuadrada de h. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había una propiedad, si quieren ahora podemos hacer una demostración rápida, pero como esta función phi proviene de la composición, o sea, phi es una composición de una función continua y estrictamente creciente con otra función continua por lo cual los extremos de phi coinciden con los extremos de u. Bueno, a ver, esto se los escribí, ahora lo vamos a analizar, en realidad uno lo puede ver fácilmente visualmente, pero incluso uno lo puede también justificar. Fíjense, la función esta phi es la raíz cuadrada de algo, ¿está bien? La raíz cuadrada de esta función que tengo en el radicando, ¿sí? Fíjense que esta raíz cuadrada, como es una función creciente, resulta que si lo que está dentro del radicando, o sea, esta función, la raíz cuadrada de algo, va a ser máximo cuando ese algo tome el máximo valor, y va a ser mínimo cuando esa función tome el mínimo valor. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Lo ven eso? Digo, si yo acá pongo la raíz cuadrada, tiene que ser el valor de algo positivo. La raíz cuadrada de lo que esté adentro va a tomar su máximo valor cuando lo que está adentro
tome el máximo valor que pueda, ¿sí? ¿Lo ven eso? Claro, o sea, que es creciente, digamos. ¿Cómo? Claro, es Que creciente. la función es creciente. Porque la función es creciente. Eso en realidad se puede demostrar, miren, si quieren lo vamos a mostrar los voy a hacer para que no quede tan en el aire, ¿no? Fíjense, yo tengo h de u de x, ¿no? Y suponemos que h es una función continua y creciente. Vamos a ponerle en R, ¿no? Para hacerlo más fácil. Entonces, si yo quiero hallar los extremos de phi, lo que yo tengo que hacer es calcular phi' en x. ¿Está bien? Entonces, bueno, y además supongamos que x0 es un punto crítico, o sea, estas son las hipótesis, ¿no? Que x0 es un punto extremo de U, ¿no? Entonces, phi' va a ser h' en U de x por U' de x. ¿Está bien? Es la derivada de la composición. Si yo lo evalúo en x0, ¿sí? Resulta que h' en U de x0 por U' en x0, esto va a ser 0, porque si x0 es un extremo de U, U' en x0 vale 0. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y ahora yo quiero determinar qué tipo de extremo es, ¿no? Entonces, fíjense, calculo la derivada segunda de x. Esto va a ser esto sería h segunda en U de x0 por U' de x0. Bueno, esto ya directamente lo evalúo en x0, ¿no? Por este U' de x0 que me va a ir al cuadrado, ¿no? Más, estoy haciendo h' en U de x0 por U segunda de x0. Ahora, U' en x0 es 0, así que esto es 0. Y entonces fíjense ahora lo que pasa. Esa phi segunda en x0 es igual a, voy a volver a escribir, ¿no? h' en U de x0 por U segunda en x0. ¿Qué quiere decir? Bueno, y ahora fíjense, como nosotros dijimos que la función es continua y creciente en todo R, este h' es positivo, porque una función es creciente cuando su derivada primera es positiva, ¿está bien? Y entonces fíjense que esta derivada segunda, o mejor dicho, el signo de la derivada segunda en x0, si esto es positivo, coincide con el signo de la derivada segunda en x0. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en x0 hay un máximo, esta u segunda es negativa, y si es negativa, esta phi segunda es negativa. ¿Está bien? Entonces, o bueno, lo mismo si fuera un máximo o un mínimo. ¿Está bien? El signo de esta función coincide con esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo analizo solamente los extremos del radicando o de la función esta, obtengo los extremos también de la función phi. ¿Sí? Bueno, esto es súper importante porque esto les va a ayudar. Entonces, volvamos a esto. Acá tenemos la función u, que era esta que está acá, y esta función h, que es la raíz cuadrada, que justamente, como les dije, es una función es continua y estrictamente creciente.
Por lo tanto, los extremos de phi los podemos directamente analizar, o los vamos a obtener, buscando los extremos de la función u. ¿Está bien? Entonces, directamente analizamos los extremos de la función x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿En qué nos beneficia esto? Bueno, nos beneficia en lo siguiente, fíjense, la función phi, ¿sí?, es la raíz cuadrada de algo. Si yo tengo que derivar esta raíz cuadrada, me queda 1 sobre 2 veces la raíz, ¿no? Después tengo que hacer las derivadas segundas, me va a quedar un cociente, ¿no? O sea, la cuestión se me complica bastante. En cambio, directamente puedo hallar, ¿sí?, o puedo trabajar calculando esta función, los extremos de la función u, que es muy sencillo porque, y bueno, porque yo hago u' de x, me queda 2x menos 2 sobre x al cubo, esto igual a 0. Ustedes díganme si me siguen, si se pierden o no. Acá saco x cubo, me quedaría 2x a la cuarta menos 2, igual a 0, con lo cual me quedaría directamente módulo de x igual a 1, o sea, x igual a 1, o x igual a menos 1. Entonces me quedaría, bueno, el x igual a menos 1 no lo considero porque estoy, recuerden, considerando los x mayores que 0. Entonces ahora calculo u segunda de x, que nos quedaría 2, más 2 por 3, 6 sobre x a la cuarta. Y si en particular evaluamos u segunda en 1, bueno, nos va a quedar 8, que es mayor que 0. Por lo tanto, u en 1, que sería 2, es un mínimo relativo de u, mínimo relativo de u. ¿Sí? Pero entonces, phi de 1, que es la raíz cuadrada de u, o sea, bueno, de u de 1, que sería la raíz cuadrada de 2, también es un mínimo, bueno, este es phi, ¿no? Pero en realidad este phi, se los voy a mostrar acá, para que lo tengamos. Profe, Sí. no, te iba a decir que yo me perdí ahí en donde en la derivada primera de u de x, la flecha ahí a la derecha, Sí. tenés 2x a la cuarta menos 2. El 2x a la cuarta, ¿por qué? Porque saqué como un denominador. Tengo 2x menos 2 sobre x cubo. Ah, claro. Un denominador Claro, x claro. cubo, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, y para que este cociente sea nulo, tiene que ser el numerador. O sea, me quedaría 2x cuarta menos 2 igual a 0, o sea, x cuarta igual a 1, y sería módulo, ¿no? Porque sería la raíz cuadrada de x cuadrado, que sería el módulo de x. Bueno, Claro, gracias. ahora este phi de 1 sería f de quién. ¿Se acuerdan que estábamos considerando acá, no? Era esto, era la f, era, a ver si lo pongo acá, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado con y igual a 1 sobre x, ¿está bien? Entonces, en realidad, como el x es 1, el y también vale 1, ¿no? F de 1, 1 es raíz cuadrada de 2, y es un mínimo, mínimo de f en el intervalo, en los puntos. En realidad sería un mínimo absoluto, ¿no? Profe, no se ve. Ay, perdón, ahí va. Un mínimo absoluto de f en los puntos de la curva x por y igual a 1.
Profe, ¿después me podría mostrar un segundo el final de la hoja anterior? Sí. ¿Esta era la hoja anterior? Sí. Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, nada, esta sería una forma, ¿sí? Una forma de encararlo, ¿está bien? Bueno, y ahora podríamos hacer un ejemplito más. Un ejemplito más, vamos a hacer una curva en R3 ayer, vamos a hacer ahora la mínima y máxima distancia al origen de los puntos de la curva definida por la intersección de las superficies x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y z más y igual a 1. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Acá ahora lo mismo, ¿no? Tenemos, lo mismo no, pero bueno, forma análoga, ¿no? Tenemos, ahora, Profe, sí, ¿podría volver a poner un momento la otra hoja? Así Sí, puedo sí. copiar con Sina. dale. Le saco foto un segundo y... Sí, sí, no hay problema. Muchas gracias. Dale. Bueno, entonces el tema es así. Yo tengo ahora, la curva es la intersección entre dos superficies, así que ya estoy hablando de puntos de R3, ¿no? Entonces yo en general voy a tener una curva, esta es la curva, no importa, esto es genérico, no es en particular la que estamos trabajando, y en realidad lo que vamos a hacer es lo mismo que procedimos antes, ¿no? Dijimos, bueno, tomo puntos de esta curva, cada punto va a tener una cierta distancia, ¿no? Entonces, de todos esos puntos, yo quiero, ojo que acá me dicen la máxima y la mínima distancia, ¿no? Al origen. Ahora vamos a ver por qué dicen eso, pero bueno, vamos a ir de a poquito. Entonces, fíjense, digo, lo que yo quiero extremar, o sea, la función que yo quiero extremar, o hallar el valor máximo y mínimo, ¿de qué función? Y la función es la expresión de la distancia de un punto de R3 al origen de coordenadas. Esa expresión es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Está bien? Digo, esta función en realidad es una función que va de R3 en R. Y yo quiero ver cuándo esta función toma el máximo valor o el mínimo valor, pero ¿dónde? Y no en todos los puntos de R3, no en todos los puntos de R3, sino en los puntos X y Z de la curva que verifica estas dos condiciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá yo lo que podría hacer sería
justamente algo parecido a lo que hicimos antes, sería despejar, ¿no? ¿Qué sé yo? Despejar en función de una variable, ¿no? Por ejemplo, yo podría despejar x cuadrado en función de y, me quedaría x cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, y podría poner z en función de y, ¿sí? Eso es una de las posibilidades, ¿no? ¿Ven, chicos, eso? Esa sería una posibilidad, o si no, podemos parametrizar a la curva C mediante una función vectorial de R en R3. ¿También? ¿Cómo podríamos parametrizar esa curva C? A ver, chicos. Parametrizar, ¿se acuerdan, no? Poner en función de un parámetro. ¿Qué se les ocurre? Usar senos y cosenos. Exactamente, exactamente. Fíjense que los puntos X, Y de esta curva pertenecen a este cilindro, ¿está bien? Y este cilindro es un cilindro de eje Z y radio 1, lo podríamos parametrizar como coseno de t y seno de t. Las coordenadas X e Y, o sea, vamos a poner todo en función de t. ¿Mm? Y después, bueno, acá simplemente Z en función de t, ¿a qué es igual? Bueno, si miramos la 1 menos seno de t. claro, 1 menos el seno de t. Y, ojo, porque acá t tiene que pertenecer a qué intervalo. Bueno, si yo quiero describir toda la 0,2 pi. curva, 0, 2 pi. ¿eh? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer es, yo tengo que evaluar a la función ¿dónde? En los puntos de la curva. Estos es la curva C. Evalúo f en los puntos de la curva y me va a quedar, obviamente acá, una h de t. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, tengo que a la función que es la raíz, o sea, bueno, a ver, yo tendría que hacer esto, ¿no? Bueno, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De G de T. ¿Cómo? De G de T. ¿o De no? g de t, así que tendría que hacer x cuadrado, que sería coseno cuadrado de t, más y cuadrado, que sería seno cuadrado de g, más 1 menos el seno de t al cuadrado. Bueno, acá esto podríamos ponerlo así, que sería coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, más 1 menos seno de t elevado al cuadrado. Pero, o sea, esta sería la función que nosotros podríamos hacer, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad, podríamos simplificar esto con el mismo concepto que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Por qué? O sea, si El el seno máximo está de la raíz. acotado. De la ¿Cómo? raíz. ¿Cómo? Esta función f es también una función raíz cuadrada, ¿está bien? Es una raíz cuadrada, esta f es una raíz cuadrada de todo esto, que es una u de t, ¿está bien? Entonces, como h es composición
de una f que es continua y estrictamente creciente con una u de t continua, los extremos de h coinciden con los extremos de u. ¿Está bien? Entonces directamente, ¿sí? Directamente analizamos la u de t. ¿Está bien? U de t, que es 1 más 1 menos seno de t al cuadrado. O sea, trabajamos solamente con la función u. Los valores de t que hagan, o sea, que sean extremos de u, van a ser también los mismos, o sea, lo que va a extremar ese t sub 0 va a ser también que se extreme la función h. Entonces, bueno, listo. Y acá esto recordamos que es para t perteneciente al intervalo 0, 2, t. Entonces calculamos u' de t. U' de t va a ser 2 por 1 menos seno de t por menos coseno de t. Esto igual a 0. Y fíjense que para que este producto sea 0, ¿qué tiene que pasar? O este factor es 0 o este factor es 0. ¿Se entiende? Entonces, para que este factor sea 0, quiere decir que el seno de t tiene que ser igual a 1, con lo cual t, tendríamos un t sub 1 igual a pi sobre 2. Y por otro lado tendríamos que el coseno de t tendría que ser igual a 0, entonces acá tendríamos t sub 2 igual a 3 medios de pi, o t sub 2 igual a, bueno, 1 medio de pi, pi sobre 2 y 3 medios de pi. T sub 3 sería. ¿Sí? Bien, entonces, Profe, una pregunta. sí, Si yo quisiera, ¿no? ¿Podría trabajar con acotando seno de t entre -1 y 1 y ahí ir tomando mis propios límites, digamos, también? ¿por qué tomaría seno de t entre -1 y 1? Ah, bueno, porque son los máximos. Claro. O sea, por ahí es como complicarla, pero se podría, digamos. Eh, a ver, déjame pensar un poquito. Bueno, podrías pensar que si el seno de t varía entre -1 y 1, el máximo valor es -1, es 1, pero no sabes si hay algún valor intermedio. No, sería como muy, o sea, sería más complejo para mí pensar en eso, porque tendrías que estar pensando si entre medio no hay algún otro valor que te haga máxima o mínima la función. Yo no sé, no lo podría hacer tan directamente. O sea, para mí lo más cómodo es tomar la función y, bueno, aplicar el criterio, ¿está bien? Está bien. Bueno, entonces ahora tendríamos u segunda de t, tendría que derivar otra vez. Acá, fíjense, yo este 2 y este menos lo voy a sacar acá como factor común, ¿está bien? Y entonces hacemos ahora la derivada de esto, ¿no? Entonces acá sería, la derivada del primer factor es coseno, que me quedaría con este coseno, me quedaría menos coseno cuadrado de t. Y ahora tendría
más, pero me quedaría 1 menos el seno de t por la derivada del coseno, que es el menos seno de t. Esta sería la derivada segunda. Entonces, ahora fíjense todo lo que vamos a hacer. Yo tendría esto, ¿no? Entonces, vamos a calcular. U segunda en t sub 1. En t sub 1, que sería U segunda en pi sobre 2. U segunda en pi sobre 2, a ver cuánto nos quedaría. Nos quedaría, coseno de pi sobre 2 es 0, y acá nos queda 0. O sea que U en pi sobre 2, U en pi sobre 2, que es 1, en realidad no sabemos, porque este criterio no decide, pero bueno, ahora igual vamos a resolver esto. Después tendríamos U en t sub 2, U segunda, en 3 medios de pi, U segunda en menos 3 medios de pi, me quedaría, U segunda, ¿cuál era esta, no? En 3 medios esto es 0, y acá me quedaría menos 2, menos 4, a ver. Entonces este menos 2, acá me queda 0. Sí, me queda 4. Entonces quiere decir que U en 3 medios de pi, y a ver cuánto da U en 3 medios de pi, me quedaría 2, 5 me queda, ¿no? Igual a 5. Como esto es negativo, acá podríamos decir que esto es un máximo relativo de h en el intervalo 0, 2 pi. Y después ahora finalmente tendríamos h U segunda en pi sobre 2. No, pi sobre 2. Es lo mismo que estaba antes, Ah, ¿no? porque 0 y 1. Claro, porque acá en realidad pi sobre 2 ya estaba acá, así que en realidad, Claro. sí, yo puse t sub 3, pero ya es igual al t sub 1, así que tengo 2 puntos nada más, ok. Y nada, ya está. Y lo único que tendría que hacer es analizar U en 0, que también va a ser U igual a 2pi, que va a ser 2. Bueno, entonces ahora vamos a ir haciendo un resumen de todo esto. Fíjense, vamos a ir mirando un poquitito. Esto es así. Esto es U y esto es T. Entonces tenemos el intervalo, esto es 2pi, esto es pi, y acá dijimos que en 0 y en 2, en 0 y en 2pi vale 2. Acá vale 2 y acá vale 2. En pi sobre 2 vale 1. Así que esto es 2, esto es 1. Y esto sería pi sobre 2. Vale 1. Y en 3 medios de pi dijimos que vale 5. Acá, más acá, que vale 5. O sea que el gráfico de esta función en este intervalo, bueno, eso sería
Una cosa así. Entonces, concretamente, bueno, eso igual lo podemos ver acá, ¿no? Decimos que decimos lo siguiente, que U en 3 medios de pi igual a 5 es un máximo absoluto. Bueno, en realidad esto sería, nosotros lo que queríamos era H, que era la F de U, ¿no? Entonces, H era F de U. Entonces, H de 3 medios de pi es la raíz de U de 3 medios de pi, o sea, la raíz de 5, es un máximo absoluto de F en la curva C. Y H de, ¿cuál es el menor valor? Pi sobre 2, que sería la raíz de U de pi sobre 2, igual a la raíz de 1, bueno, que es 1, sería el mínimo absoluto de F en 0. Y lo que vamos a ver es exactamente cuáles serían, o sea, en qué puntos de R3 serían. Recuerden que la curva C estaba dada por la ecuación, me parece que me estoy mostrando, estaba dada por esta expresión, era coseno de t, seno de t, y 1 menos el seno de t. Entonces, G de 3 medios de pi, esto es para ver en qué puntos, ¿no? En definitiva, se da, sería el punto 0, menos 1, 2. Llamemos a este, lo llamamos punto A. ¿Sí? Y G de pi sobre 2, que sería el punto 0, 1, 0. Este sería el punto P. Entonces, y ahora, si quieren, para completar y para ver un poquito más geométricamente lo que acabamos de ver, o sea, fíjense, en este punto A, ¿sí? En este punto la distancia máxima es raíz de 5, ¿sí? Y en este punto B la distancia mínima al origen es 1. ¿Sí? En definitiva, lo que nosotros hicimos recién sería esto, fíjense. Nuestra curva era la intersección entre un cilindro de radio 1, ¿sí? Era este cilindro de radio 1, y un plano, el plano era el plano z más i igual a 1, ¿no? Es un plano que corta a z en 1 y a i en 1. ¿Sí? El plano sería un plano, bueno, que vendría así, ¿no? Paralelo al plano, al eje X, ¿no? ¿Y qué curva nos da la intersección de un cilindro con un plano? ¿Qué curva nos da? Una elipse. Una elipse, exactamente. Entonces, fíjense, la elipse que nosotros tendríamos sería más o menos sería esta elipse. Por eso que podemos hablar en este caso de un máximo y mínimo absoluto, ¿no? Porque la restricción, o sea, la curva, es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, fíjense que tenemos dos puntos, el punto A, que es el 0, menos 1, 2, 0, menos 1, 2, que sería este punto A,
en donde justamente la distancia al origen sería esta. Este es el punto más alejado, su distancia vale raíz de 5, y el punto B, que es el 0, 1, 0, que sería este punto, cuya distancia al origen de coordenadas, bueno, es la mínima, ¿sí? Si nosotros tomáramos, ¿sí?, las distancias de cada uno de los otros puntos de la curva, son valores que estarían comprendidos o que están comprendidos entre esos valores, entre 1 y raíz de 5. Bueno, no sé, más o menos les quedó claro, no les quedó claro. Después, bueno, van a tener que procesar un poquito todo esto, ¿no? Sí, profe, yo tengo que practicar, porque estoy medio como una laguna. Está como ahí, sí, como demasiada información. Sí, sí. Demasiada información. Pero bueno, nada, ya de a poquito